el dicho, son coincidencias, ¿no? De que no estamos hablando de ti específicamente, hermano o hermana. Éxodo 2. Vamos a Éxodo capítulo 2. Es el segundo libro de la Biblia, para que no te vayas hasta Isaías. Éxodo 2, nos vamos a entretener. Esta conferencia va a estar buena de rebuena. Vamos a analizar un fragmento de la vida de Moisés, Moshe, en el hebreo. Vamos a ver, vamos a resucitar a un gigante. Vamos a ver la vida de un gigante. Claro que, miren, ningún cristiano necesita ser resucitado, ¿verdad? Porque los cristianos ya viven, no mueren. Nosotros los cristianos, una vez que nos morimos, no nos morimos. Ahí está medio de loco, ¿verdad? O sea, nos morimos, pero no nos morimos. O sea, nada más nuestro cuerpo duerme y nosotros vamos al cielo, vamos a la presencia de Dios. O sea, no dejamos de ser. Así es que si vemos a Moisés, eso es lo que quiero decirles. Es importante la introducción. O sea, si vamos a ver la vida de Moisés, nosotros nos vamos a conectar con una persona que vive. Es como regresar en el túnel del tiempo y ver a uno que todavía está viviendo, pero que ya vivió. Y que nosotros, ¿verdad?, apenas estamos empezando a vivir. Esa es la vida cristiana. Es algo difícil de entender, pero ya lo vas a entender poco a poco si tú te acabas de convertir. Vamos pues a Éxodo 2, versículo 11. Dice aquí en versículo 2:11: entonces en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Versículo 13: al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que le maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como lo hiciste con el egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Versículo 15: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ok, aquí vemos a un hombre, ¿verdad? Moisés, el contexto, vamos a analizarlo. Había sido adoptado por la hija del Faraón. Acuérdense que el Faraón había dictado que murieran todos los niños recién nacidos. Y su madre de Moisés lo mete en una barquita, de ahí el nombre Moisésito, lo mete en el mar para que Dios lo salvara. Ella tuvo fe, y por el otro lado lo recoge nada más y nada menos que la hija del Faraón para cuidarlo, y después mandan llamar a la mamá de Moisés para que la sea la nana. O sea, Dios todo lo tenía arreglado. Ni te imaginas cuántas cosas Dios tienes arregladas en tu vida, igual que lo hizo con Moisés. Entonces, este hombre ve Moisés ya grande. Él tenía un llamado, él sabía que era hebreo, que había tenido un llamado por Dios para servir, ¿verdad? Y seguramente la mamá le dijo: hijo, ¿verdad?, tú vas a servir, aunque tú estás ahorita con el Faraón, estás ahí siendo instruido, pero Dios te guardó la vida, pero tú eres un hebreo, tú eres un hombre de Dios, y tú un día va a llegar el momento que has de servir. Entonces esa oportunidad que vio que su pueblo era maltratado y mató a ese egipcio, entonces él sabía que había un llamado. Y vamos a Hebreos 11, ponemos una marca aquí en Éxodo 2:11. En Éxodo 2 vamos a regresar, pero vamos aquí. Aquí Moisés tuvo manera de regresar, aunque tuvo una amenaza de muerte, pero Moisés tuvo manera de defenderse. Moisés pudo haberse defendido. ¿Por qué? Porque era hijo de la hija del Faraón. Entonces él pudo haber llegado a su casa, decir: a ver, aquí el que manda soy yo, me lo eché porque me caía mal, y definitivamente no le hubiera pasado nada. Él tuvo, ¿verdad? Acuérdense que su abuelo adoptivo era el Faraón.
Se calcula que haya sido Ramsés II de la dinastía de los egipcios, ¿verdad? En Hebreos 11:24, ahorita les voy a decir unos datos más también sorprendentes. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Aquí, en este momento, Moisés tiene 40 años. 40 años cuando tuvo este llamado, él, ¿verdad? Esta discusión, tenía 40 años. Pero este hombre, aquí hay un pero, había sido muy preparado en el mundo. Tenía una ingeniería, quizá un doctorado, tenía idiomas, tenía muchos libros, tenía muchos conocimientos. Era un hombre elocuente, hijo de tigre, pintito. Él sabía, ¿verdad? Sabía cómo era el manejo en el reino, y que él era un hijo, ¿verdad? Y tenía que ser igual educado como fue dentro de una familia real. Entonces algunos dicen, oye, ¿construyó las pirámides? No. Así lo que nosotros vemos ahí en las películas de que Moisés está ahí, es arquitecto, y eso no dice la Biblia que sea. Sí debió haber sido un hombre muy inteligente, pero de que haya construido las pirámides, para nada. No checa las fechas. Por ejemplo, Moisés nació en el año 1751 a.C. y Adán y Eva son de 4,000 años antes de Cristo, 4,000, a la fecha 6,000. Y no nos ponemos de acuerdo con muchos científicos, aunque ya muchos científicos dicen que las pirámides son más de 4,000 años de existencia, y entonces ahí sí estamos de acuerdo con ellos, porque la humanidad tiene 6,000 años de existencia. Y estas pirámides no pudieron haber sido construidas jamás por los humanos. De hecho, no hay manera actualmente que se puedan construir, aún con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Es imposible construir esas pirámides, y tienen más de 4,000, de 5,000 o de 6,000 años. Perdón, vuelvo a corregir, más de 6,000 años, porque Adán y Eva empezaron hace 6,000 años, entonces las pirámides tienen más de 6,000 años. ¿Quién las construyó? Esa es una pregunta bastante noble, bastante interesante, y no fueron los alienígenas, no fueron los extraterrestres, sino la Biblia dice claramente que antes de Adán y Eva había una creación, se llama la creación preadámica, donde había estado Satanás y todos esos gobiernos que habían sido creados por Dios. No era Satanás, era Luzbel, y ellos tenían gobiernos, según en Isaías y según muchos libros en la Biblia, dice que ellos tenían gobiernos, ellos gobernaban, y ellos tenían ese conocimiento para edificar ese tipo de estructuras, y no los humanos. ¿Cómo te imaginas que bloques que pesan 20, 30 toneladas las cargaron sin grúas, sin el invento de la rueda, sin el corte, ¿verdad?, de ningún instrumento de corte que no existía y no existe a la fecha, y que están perfectamente las piedras pegadas una con otra, donde tú pones un rayo de luz del otro lado y no pasa la luz? Es imposible que esas piedras y esas construcciones grandísimas, los cimientos y la tecnología para las brújulas, para conectarlas una con otra, y están perfectamente, ¿verdad?, conectadas a nivel mundial. No tenían ¿verdad?, ningún artefacto ni computadora ni nada para alinearlas de un país a otro, con las de México y con las de Perú y las de Machu Picchu, y no están, ¿verdad?, hace más de 6,000 años. ¿Cómo hicieron estos grandes logros? Es imposible que Moisés y los egipcios lo hayan hecho. Entonces, definitivamente la Biblia no lo dice que lo construyeron, pero sí dice, da a entender la Biblia, que hubo una creación preadámica. Pero no es el tema. Bueno, vamos a Hebreos 11:25. Dice: escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar con los deleites temporales del pecado. Aquí él toma una decisión. Como tú, como yo, tomamos una decisión de servir al Señor, de seguirle, de cambiar nuestra mentalidad. Todos en un día de nuestra vida tenemos que tomar esa decisión.
Vamos caminando en un mundo cruel, vamos caminando y verdad, en el alcohol, en la droga, verdad, y un día te paran y te dicen, oye, Cristo te ama, tienes que arrepentirte, tienes que dejar esa vida pecaminosa, y tú decides, cada uno de nosotros decide seguir en ese mundo o dejar ese mundo. Es una decisión de cada uno. Dios no nos obliga, aunque hay una doctrina que se llama la hiperaceptación, que si cuando a ti se te predique el Cristo, se te va a reactivar algo aquí adentro de ti, vas a decir sí, y vas a caminar como robot, y eso es antibíblico, porque entonces ¿dónde está tu decisión? Tú vas a decidir cuándo vas a caminar a seguir al Señor. Cuando tú eres el que vas a caminar para seguirlo y dejar toda tu vida. Todos estos hombres de Dios y mujeres en la Biblia, y cuántos estamos aquí, que un día tomamos nuestra decisión para caminar fielmente con Dios. Hay algunos que son apariencia. Se sientan entre nosotros, dicen y puedes traer tu Biblia, pero tú no has hecho una decisión de caminar con Dios. ¿Por qué? ¿Y cómo lo puedes saber? Porque tienes una doble vida. Tienes una doble vida, eres un farsante y tú te aparentas como un cristiano y no eres más que un farsante. Tú no has hecho una decisión. Tú no puedes decirte cristiano. Tienes que tomar esa decisión un día, más vale que lo hagas pronto, porque no siempre el tiempo, mejor dicho, se acaba. Se acaba el tiempo, ¿y cuál es ese tiempo? Que tú no sabes a dónde vas a ir. Tú no tienes esa seguridad, tú sigues en el alcohol, con las mujeres, con las drogas, el dinero, el trabajo, y no has hecho una firme decisión de seguir a Cristo. Tienes una vida tibia. Y Moisés, adinerado, acostumbrado a los placeres, acostumbrado al lujo, él decidió dejar todo eso por seguir a Dios y renunció. Fíjense que una de las formas más difíciles de renunciar a este mundo es el nivel social. El nivel social es de lo más difícil. Dime si no es cierto. Fácil dejar las drogas, el alcohol y muchas otras cosas, pero el nivel social es algo muy difícil. Escúchenme esto. Él tenía que renunciar a la ropa, a los lujos, a los relojes, a las escoltas, a los palacios, a las mujeres, al poder. Eso es algo muy difícil de renunciar. Tenía que renunciar a ese glamour, a ese bluff, ¿verdad? Pero cuando esa persona renuncia a ese bluff o puede, mira, hay personas que dicen, bueno, yo ya renuncié, mira, pastor, yo antes tenía carros, tenía lujos, tenía mujeres. Bueno, ¿en verdad renunciaste o se te acabó? Vamos a ser claros. ¿Renunciaste o se te acabó? Porque si se te acabó y vuelves a tener, vas a ser el mismísimo que eras antes. Nada, dice por ahí un dicho, el dinero no cambia a las personas. El dinero muestra cómo es la persona. ¿Quieres conocer a una persona? Dale dinero. Y si te traiciona, es que él era traicionero. Él era así. Entonces, cuando una persona realmente renuncia, ha renunciado al bluff y a todos esos lujos y a todas esas cosas que antes tenía, ha perdido, ¿verdad? Y esa persona, ha perdido todo ese interés y todas esas cosas que él tenía o en el momento que él vivía. Cuando una persona no ha renunciado y se le acabó, entonces fíjense nada más, ese tipo de personas puede ser tú, que siguen pensando como si tuvieran, pero no tienen. Y es el peor de los casos, porque tú dices, oye, este pobre no se da cuenta que ya no tiene, y mira cómo habla, y no se junta con nosotros, ¿verdad? Y no va a comer tacos ahí a la costera porque se siente que todavía es el Rey de Reyes.
Entonces, ese tipo de personas no han renunciado. Dicen que renunciaron, pero nada más desaparecen. No, hermano, vieras de ver, yo ya renuncié. ¿Y por qué no? Miren, una persona que no ha renunciado lo puedes ver porque ese tipo de personas pierden oportunidades. Siempre están perdiendo oportunidades. Oye, ¿te invito a una fiesta? No. Oye, ¿te invito para acá? No, yo no voy. Oye, ¿vamos a la playa? Pues yo no voy. Y entonces siempre están perdiendo oportunidades de amistades, de amigos. ¿Por qué? Porque ellos sienten que están en otro nivel, aunque ya no lo están. Ellos no pueden servir en la iglesia de todo su corazón, porque piensan que ellos son mayores. Ellos no pueden estar en una convivencia humilde, ¿verdad? Con un pastelito ahí, ¿verdad? O sin pastel y tamales ahí en la playa, porque ellos piensan que deberían de estar en las brisas. Entonces, ese tipo de personas, dicho de otra manera, quizá no has tenido tu oportunidad para pecar. ¿Qué tal si se te presenta aquella Miss Universo? Les digo a los varones, ¿qué tal si se te presenta una Miss Universo y quedas encerrado en el elevador? ¿Estás listo para resistir un ataque de ese tamaño? ¿Y te dices hombre y mujer de Dios? ¿O tienes un dinerito ahí que se le olvidó al jefe o se le cayó un dinero a alguien y un paquetito de dinero y dices, caray, ¿ese es el momento de mi vida? ¿O realmente dices, caray, esto Dios me lo está poniendo para que yo lo regrese? ¿Qué haces? ¿Has perdido? A lo mejor Dios no te ha permitido la oportunidad de pecar. Hermano, yo tengo 2 años, 3 años que no veo pornografía, y cuando se te abra una pantalla pornográfica ahí de esas, ¿verdad? Esos virus que hay, se te abra, ¿vas a poder resistir? Cuando venga la tentación, ¿vas a poderla resistir? ¿Y cuándo es cuando no la resistimos? Cuando nosotros no estamos preparados. Cuando dices, no, yo ya lo dejé. No, vieras de ver, yo a mi amante, a esto, ¿verdad? Y todo, yo ya lo dejé. Y cuando viene otra vez la tentación, ¿vas a resistir? O tu pensamiento, tú estás aquí, pero tu pensamiento está allá. ¿Y cuántas personas viven una vida doble? Por eso dijo Jesucristo, el apóstol Pablo claramente, ¿verdad? Que hay personas que tienen vidas dobles, doble moral, dobles pensamientos y doble entendimiento. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No puedes tener una familia feliz, no puedes tener unos hijos felices si tu pensamiento está en el dinero, en otra mujer, en otro hombre. No puedes tú servir con agrado a tus hermanos que están aquí, no los vas a poder arrimar una silla o lo que tú hagas, o saludarlos o invitar personas aquí a la iglesia. Si tú dices, mira, este cuate miserable, cómo viene vestido, es enguarachado, me lo hubiera traído, me avergüenza. Tú no puedes ser auténtico si tú estás teniendo un doble pensamiento y una doble moral. Una persona auténtica dice lo que es. Como piensa, dice en Proverbios, como piensa, el tal es él. Y el problema de una mente desviada es tener 2 pensamientos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte. Por eso dijo Jesús, los prefiero fríos o calientes, pero jamás tibio. Algo que causa náuseas a nuestro Señor Jesucristo es una persona tibia, de doble moral. Y ese no es bienvenido jamás en ningún sitio. No los queremos. ¿A poco lo quieres en tu familia? ¿Lo quieres como amigo? ¿Lo quieres como servidor? ¿Lo quieres como vecino? No, nadie, y menos que se diga cristiano. Ok, dice aquí el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, este hombre dijo, a mí no me interesa, todo esto es pasajero, el dinero, la fama, los carros, los yates, los palacios van a pasar, y yo sé que mi galardón está en el cielo. ¿Tú así ya lo piensas? Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y es eso lo que nosotros nos sostiene.
ver a Jesús sin verlo. Tú cuando entras en una oración y estás orando al Señor y cierras tus ojos, tú sabes que Dios te está viendo y que está ahí. No lo ves, no lo oyes, pero espiritualmente tú aseguras y sabes que está ahí hablándote y oyéndote todo lo que tú dices. Para el mundo esto es locura. Para nosotros los cristianos, cuando tú oras, cuando yo oro, hablamos con Dios. Hablamos ahí, tú estás hablando con Dios y sabes que Dios te responde, a menos que tu fe esté muy triste, muy fea. Entonces sales de la oración, ¿será que Dios no me respondió? ¿Será que Dios no me oyó? ¿O será que andaba muy ocupado por allá en las guerras en Israel? ¿Sabe Dios dónde anduviera? No, Dios es omnipresente. Y cuando tú te acercas a Dios, Él se inclina y está oyendo la oración de su Hijo, y tú le estás hablando y Él te está contestando. El problema no es de Dios, el problema es tuyo, que no le das tiempo a Dios de que Él te conteste. Muchas personas dicen, ¿y Dios no me contestó? Y yo les pregunto, ¿y llevabas Biblia? ¿Para que la abrieras? Tú hablas a Dios verbalmente y Dios te habla a ti con la Biblia. ¿Cómo quieres que te hable Dios si no llevas la Biblia? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos, 1 de Pedro. Y si tú no tienes Biblia, oye pastor, pues no me habla, pues no te llevas Biblia. Yo cuando estoy orando al Señor, le digo, a ver Señor, dame un versículo perfecto, mero. Muy bien Señor, ya entendí lo que tú me estabas diciendo. Y en ese momento Dios está dirigiendo, lámparas a mis pies, lumbrera a mi camino. La Biblia te está alumbrando para dónde debes de ir. Señor, ¿y qué hago con este negocio? ¿Y qué compro, vendo, me caso, me divorcio? ¿Qué hago? Y vas a la Biblia. Ay Señor, espera en ti, espera en el Señor, porque el Señor te dará nuevas fuerzas. Ok Señor, a esperar. No, esto no es un amuleto. No es amuleto que tú tengas que dejar en el Salmo 91 ahí arriba de tu recámara y con una... Por favor, eso es brujería, sincretismo. Cristianismo más brujería igual a sincretismo. Eso está permeando por todas partes de la iglesia cristiana. Y nosotros tenemos que ser bíblicos, cristocéntricos. Tenemos que buscar a Cristo a través de la Biblia. Y esa es la ancla que nosotros tenemos. Vamos pues, el versículo 27, estamos en Hebreos. Ya lo leímos, ¿verdad? Vamos, en Éxodo, regresamos, perdón, Éxodo 3.1. Éxodo 3.1, por ahí nos quedamos. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, ya había salido, de ahí, de la comunidad de los egipcios. Sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este monte Horeb no se sabe dónde está. Seguramente es una área de Egipto. No es en Arabia Saudita, no, tenía que haber sido un área de Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés nunca cruzó el Mar Rojo. Entonces, si cruza el Mar Rojo, pues llegaba a Arabia Saudita, pero él no cruzó el Mar Rojo, entonces él se quedó en Egipto. Este monte está en Egipto, no se sabe. No hay manera de saber dónde está ese monte, no hay registro bíblico, no hay información. Unos dicen por aquí, otros por acá, y no lo hay, no existe. En Éxodo, este versículo que acabamos de decir, que Madián era el pueblo del suegro, donde él estaba. Era un hombre de Dios. ¿Quién le enseñó Biblia? Pues alguien le enseñó, era un hombre, era un sacerdote. Jetro, su suegro, su esposa, él se casa con una de sus hijas de Jetro, Séfora, y tienen un hijo, Gersón, ¿verdad? Y que significa forastero. Entonces ahí estaba viviendo él, y vivió, acuérdense que tenía 40 años cuando Dios lo llama, y aquí estaba ya de 40 años. 40 años habían pasado, tenía 80 años de edad cuando Dios se le aparece en la zarza. Ahorita lo vamos a ver. ¿Verdad? Y entonces empieza a servir. Pero Dios tenía que romper el intelecto de Moisés. Miren, vamos aquí al versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró
y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. La zarza, para el que no sabe lo que es una zarza, es un arbusto seco, de esos, ¿verdad?, que crecen en el desierto, un arbusto seco. Crecen, ¿verdad?, son verdes, pero después se secan, y esa zarza, ese tipo de arbustos son muy fáciles de quemar. O sea, de hecho le dicen llamarada de petate, porque arden rápido y rápido se consumen. Entonces, esa zarza se quemaba, ardía, pero no se consumía. Y como Moisés era de alto intelecto, era un hombre pensante, era un hombre inteligente, él vio que la zarza no se consumía. Tenía que romper el intelecto. Tenía que decir, esto está fuera de lo lógico. Por ejemplo, una persona, por ejemplo yo, cuando yo me convertí, yo tenía amigos borrachos, parranderos y jugadores. Y de toda mi vida, ¿verdad?, desde los 15 años que empecé yo con algunos de ellos a tomar y la fiesta, y cuando ellos me vieron transformado y me decían, ¿ya no tomas? Le digo, no, pero ni un traguito. Le digo, ni un traguito. ¿Y ya no te sales y te vas por ahí de juerga? No. Entonces a ellos les causa, ¿verdad?, una rareza que tú y yo nos transformemos, o que Dios nos transforme. Y aunque ellos dicen, bueno, ¿cómo le hiciste? Y le digo, es que yo no le hice, es que Dios le hizo. Entonces, ese intelecto, esa forma de pensar para esas personas, que cómo es posible que dejen de tomar, o que dejemos de tomar y dejemos nuestra vida vacía, a ellos les rompe el intelecto. Por ejemplo, en el caso de un homosexual, en el caso de una lesbiana transformada, en el caso de un asesino. Tú ves hermanos que han sido asesinos, fueron asesinos, y ahorita tú los ves con un corazón dispuesto a servir al Señor, y aman a sus esposas y aman a sus hijos, y nos aman también a nosotros, gracias a Dios. Y entonces están transformados ya. Dios, miren, las cárceles no hacen nada, las cárceles no transforman a nadie. La iglesia es la que transforma. Nada más que los gobiernos no creen esto. Si creyeran, pues que nos los mandaran y nosotros les damos terapia y los terapiamos y les hacemos que reciban a Cristo como Señor y se convierten y cambian. Y entonces van a volver a volver a la sociedad. Este grupo de personas que tú estás viendo en la iglesia en todas partes del mundo, somos ex alcohólicos, ex homosexuales, ex lesbianas, hemos dejado todo ese mundo y ahora vivimos como Dios quiere que vivamos. Felices, contentos, amando a nuestros semejantes, a nuestra esposa, y amando a Dios y sirviéndole a Dios y dando testimonio y predicando lo que Dios ha hecho contigo. Eso es lo más excelente que un cristiano puede hacer. ¿Y sabes qué va a ser la recompensa? Felicidad, gozo. Vas a tener un gozo indecible, inefable. No va a haber manera, ni el $1,000,000, lo que tengas, nada te va a dar gozo como esa paz que te transforma y que dices, caray, vale la pena servir a Dios con todo mi corazón. ¿Por qué no eres completamente feliz? Te aseguro que si tú estás metido en hacer dinero, si tú estás metido en tener esa mujer y estás metido en tener ese hombre, si estás metido en ser famoso, si estás metido en esa carrera y si estás metido en querer hacer para lograr, eres el hombre más y la mujer más infeliz que existe. No falla. Después de que llegues y obtengas lo que pensabas, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar? Vas a darte cuenta que sigues siendo infeliz. Unas personas dicen, oye, quiero ese carro, voy a trabajar por tener ese carro. Y después que lo ves con ese carro, le dices, oye, ¿y cómo te sientes? No, pues mira, me duró la felicidad 8 días, 15 días, un mes. Y después, pues ya no. Igual un hombre, igual una mujer, igual el dinero. Nada. Dios se encargó
Dios está preocupado y Él está, por decir preocupado, claro que Él no se preocupa. Dios está dispuesto, su corazón de Dios, para que tú no tengas felicidad en nada más que en Él. No vas a obtener felicidad en ninguna área de tu vida más que cuando lo encuentres a Él. Entonces, cuando tú encuentras a Él y dices, Señor, me rindo, como Moisés, entonces lo demás va a tener sentido. Mientras, nada tiene sentido si tú no haces las cosas que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Y entonces, en ese momento, vas a ser la persona más feliz sobre la faz de la tierra, porque encontrarás para qué fuiste hecho. Por ejemplo, una pieza de un carro, ¿verdad? Si tu carro se descompone, se desviela, y el mecánico te dice, oiga, se tiene que traer unos pistones, unas bielas de tal medida, y tú le llevas otras, de otra medida, de otra marca, y te dice el mecánico, estas no son. Y tú le dices, no me importa, póngaselas. Y dice el mecánico, ¿qué? Pero no va a funcionar. Póngaselas, no me importa. Y el mecánico se las pone, ¿sabes qué va a pasar con el carro? Va a salir de ahí y a la primera se va a volver a desvielar. ¿Por qué? Porque no es su diseño original. Tú no fuiste diseñado para el alcohol, para el sexo, para la droga, para el dinero. No fuiste diseñado para eso. Tú fuiste diseñado por Dios para obedecer a Dios, para conocerle. La voluntad de Dios es que tú le conozcas. Y cuando tú le conoces, cambia tu vida y tu forma de pensar. Vamos a continuar. Dice aquí en el versículo, nos quedamos en el versículo 4, en el 3. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión por causa de la zarza que no se quemaba. Y dice aquí en el versículo 4, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó y le dijo en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, no te acerques, quita tu calzado y tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ok, entonces, ¿qué le dice aquí? Moisés lo llama, él entendió que había algo sobrenatural. Inmediatamente él relacionó eso sobrenatural con Dios. O sea, todo lo sobrenatural, hermanos, todo lo sobrenatural en la faz de la tierra tiene trascendencia espiritual. ¿Me escucharon? Todo lo sobrenatural tiene trascendencia espiritual. Pero hay cosas sobrenaturales que no son de Dios. Por ejemplo, si empieza a caer oro santo aquí, ¿verdad? Y empieza a caer oro y empiezan a caer diamantes. La Biblia dice que los diamantes y las piedras preciosas son las palabras de Dios. Entonces tú te das cuenta que eso no es de Dios. Una vez me dijo a mí un pastor de estos, ¿verdad? Gracias a Dios este movimiento ya se ha apagado, eso de los diamantes y de los oros, ¿verdad? Y cuántas cosas siguen estando. Acaba esa y ahora sigue otra, ¿no? El de la unción, el de la doble unción y de cosas semejantes, ¿verdad? Y de la prosperidad y de todas estas cosas que no enseña la Biblia. Una vez yo le pregunté a un pastor, le digo, oye, ¿y qué pasó con ese diamante que apareció ahí en tu congregación? Pues lo estamos checando porque pues resultó que era un diamante falso. Y dije, ¿y si era un diamante falso, por qué sigues predicando de los diamantes? Dice, bueno, es que estamos esperando el bueno. Así me dijo, se los prometo, así me dijo. Dije, bueno, pues yo tengo la palabra más segura a la cual hago bien estar atento. Entonces, ese tipo de personas siempre están buscando emociones y están buscando cosas sobrenaturales. Claro que Satanás puede hacer señales y prodigios mentirosos al mismo tamaño que Dios. Pero solamente una persona con los lentes de Dios puede discernir entre lo de Dios y lo del diablo. Solamente. Que tú te saques la lotería, ¿para qué? Y que te den un trabajo donde vas a ganar millones ¿para qué? Y pues que viste el cielo en la mañana y que viste una cosa y una nube hermosísima, ¿para qué? Si te acerca a Dios, muchas personas confunden, qué triste, ¿no? Que confunden las pruebas de Dios
y confunden las tentaciones de Dios. Y para todos ellos no pueden confundir, no saben discernir entre una prueba y una tentación. Hermanos, anótalo. La prueba te lleva a la presencia de Dios. La tentación te lleva a la presencia de Satanás. Entonces, ¿qué estás pasando tú? ¿Una prueba o una tentación? Ya disciernes. Si lo que tú estás pasando te lleva al pecado, es una tentación. Si lo que estás sufriendo te lleva, es una prueba y te está acercando a Dios, entonces tú entiendes perfectamente cuál es una y cuál es otra. El problema es no abrir los ojos, quedarse como que recibir el golpe, ¿verdad? Y, oye, pues esto es de Dios, qué bonito, y todo es de Dios, y que se caigan las personas para atrás es de Dios, cuando dice en la Biblia que el que se cae para atrás son los endemoniados, y el que se cae para adelante y se hinca y se arrodilla, ese es un hombre y una mujer de Dios. Pero no pueden discernir, porque pues está bonito. Oye, ¿qué te pasó? Yo les pregunto a personas que se caen, oye, me tiraron, fíjate que me caí, ¿y qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Cambió tu vida? ¿Cambió? ¿Hay algún cambio en tu vida? No, pues no, pero sentí bonito. ¿Y de qué sirve? Cuando te comes un pozolote el sábado en la noche, el domingo en la noche, se sabe rico, pero ¿y cómo se siente al día siguiente? Ok, vamos a el versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego: Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a la tierra buena, ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ok, Dios le dice claramente que él había oído la voz del clamor de ellos, y Dios escucha tus oraciones y Dios quiere que tú ores a Dios, pero es importante que tú te rindas. Qué impresionante es que este hombre no quiere obedecer. Se le aparece en la zarza. Fíjate, a mí, yo por menos, bueno, creo yo por menos, voy caminando en una zarza, ¿verdad? Es como si viéramos hoy en día, un carro que se quema y no se consume. Dices, caray, este carro se está quemando y no se consume. Así de ridículo pudo haber sido ese caso. Y de repente dentro del carro dice: Dios, yo soy Jehová tu Dios, y vas a servir y te vas a ir evangelismo, vas a servir en un ministerio, vas a predicar y te vas a levantar como un maestro, como una maestra. Y de repente tú oyes: bueno, el carro está muy bien, pero todo lo que dices eso sí no lo acepto. Así de ilógico es el caso de Moisés y el de muchos de los que están aquí, que no quieren servir a Dios, que tienen un llamado irrevocables, los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Tú nunca vas a poder, mira, tú tienes un don y un llamado, es irrevocable, y vas a sufrir hasta que no cumplas. Hasta que no cumplas, y tú lo sabes, ya Dios te lo puso, ya Dios te puso lo que tienes que hacer, no lo has querido hacer. ¿Por qué? Por arrogancia, por soberbia, por decir no, y no es mi tiempo, y no es mi momento. Yo a cuántas personas le digo: hermano, tienes que servir ya para servir al Señor. No, pastor, no es mi momento todavía. Y digo: ¿cuándo va a ser tu momento? Dice: no, eso estoy orando. No es cierto. ¿Sabes cuándo es el momento? La Biblia dice: cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Cuándo es? Hoy. Romanos 10:14. Este pasaje es por demás, este pasaje es importantísimo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que tengas que servir? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces más quieres?
no sé, lo que tengas que hacer o lo que Dios tenga que hacer para traerte. Ahí está Jonás, ¿se acuerdan? Jonás le dijo Dios a Jonás, Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive. Dice, ese pueblo es miserable, son enemigos de nosotros, tienes que ir a predicar a Nínive. Y no me importa lo que tienes que hacer, yo te dije que tienes que predicar. Y ¿sabes qué? Ese hombre le fue mal, de re mal. Acabó vomitado, sucio y amargado. Así acaban las personas que no quieren servir a Dios con todo su corazón. Tienes que servir. Una vez dijo Jesús, el que me sigue, sírvame. Y si tú sigues a Dios, es imposible que no le sirvas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo referente a esto? A este llamado, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si tú te dices cristiano y estás con tu Biblia arriba del escritorio y llega una persona y voltea a ver la Biblia y tú no le predicas, ¿cómo se va a convertir? Y traes, ¿verdad?, un letrerito en el carro de que eres cristiano y tú no le predicas a esa persona, ¿cómo quieres que este mundo cambie? Y te pones a orar y le dices, Señor, cambia este mundo, por favor cámbialo, que la maldad se aplaque. Y tú no aplacas la maldad que está cerca de tu casa, cerca de tu oficina. ¿Cómo es posible? Cuando a nosotros Dios nos ha dado herramientas, dice, nuestras armas no son espirituales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas por medio de la predicación de la palabra. Moisés no quiso predicar al momento, después fue un gran hombre de Dios, pero le costó un jalón de orejas. Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas, y de los que no van, cuán apestosos. ¿Sí, no? Si son hermosos de los que obedecen, cuán apestosos de los que no. Versículo 6, mas no todos los que obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo creo que nadie quisiera ser un Isaías o un Jeremías. ¿Sabes por qué? Porque ellos jamás ganaron un alma. Nunca. Ellos predicaron un evangelio sin ganar ningún alma. Y nosotros ahorita que estamos en el proceso de la gracia y que tú le predicas a una persona y se convierte con tanta facilidad, tú le predicas a una persona de Europa, de España, no me digas de Israel, le predicas a un judío y ¿sabes qué te dicen? Ojalá te mueras. Se enojan, te pueden golpear. Y aquí en Guerrero está tan fácil predicarle a las personas. Tú le predicas a una persona y se interesa, el 80% de las personas que les predicas se interesan del evangelio. Ahí donde estamos en la reunión de los varones en el Sambors y estamos predicando, estamos 40, 50 hermanos, a veces nos hemos juntado hasta 60 y estamos ahí, ¿verdad?, predicando, y hay personas que se quedan a cenar por estar oyendo. Bueno, ahí se han convertido personas. Ya ganamos al músico para el Señor, ya se sienta ahí con nosotros. Antes nos interrumpía, estábamos tocando y ya teníamos un arreglo a qué hora tenía que empezar y él empezaba antes y ahora ya se sienta ahí con nosotros. Ahí lo vemos, ya tiene Biblia y se sienta. Empieza la mesera también y se empiezan a convertir las personas. ¿Sabes quién les predicó a esos? Nadie propiamente. Nosotros, ¿verdad?, por medio de la predicación de la palabra. Pero no lo agarramos, véngase para acá y siéntese. No, solitos se convierten. Es tan fácil cosechar las almas para el Señor. ¿Cuántas llevas? ¿A quién le predicas? No te predicas ni a ti mismo. Agárrate el espejo. Sí, entrénale con el espejo, como David, ¿no? David así dijo en el Salmo 103, alma mía bendice a Jehová, alma mía bendice a Jehová. Se quería agarrar golpes con el espejo, o sea, él estaba carnalote y no le salía nada bonito.
Y entonces se ve el espejo y dice: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, alma, bendice a Jehová. Y en ese momento: Señor, te bendijo. Pero estaba carnal, él se sabía carnal. Igual que tú, igual que yo. Dime cómo amaneces los lunes en las mañanas. Pues sin ganas de nada, ¿verdad? No te da ganas de nada, así como que no, pues hoy voy a seguir durmiendo. Y en ese momento es cuando tienes que bendecir a Dios. Hermanos, fíjense que hay una iniciativa de ley que tenemos que estar orando. Acaba de proponer una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores noviembre, este mes de noviembre, a principios de mes, piden que los hogares mexicanos, escúchame bien esto, que los hogares mexicanos sean laicos. ¿Qué significa esto? O sea, que en tu hogar estará prohibido no enseñar religión, moral, conducta, prohibir ningún comportamiento o creencia. Eso quiere hacer una iniciativa que está ya en las cámaras de diputados y de senadores. Gracias a Dios ya muchos pastores y congregaciones hemos contestado que estamos en total desacuerdo de esa iniciativa de ley. La amenaza de esto, ¿verdad? La amenaza es que si una persona dentro de su núcleo familiar, tú corriges a uno de tus hijos, tú puedes ir a la cárcel. Para los padres, tutores o profesionales de la salud. La gravedad de esto, imagínate que tú no vas a poder corregir pecado en tu casa. Y si tú le dices: no me llegues borracho, papá, hay una ley que me defiende y cállese porque si no lo meto al bote. La Biblia dice: cállese, porque ahorita lo denuncio y usted se me va a la cárcel. Imagínate, ¿a dónde estamos llegando? ¿A qué grado? El otro día en la semana veía un noticiero de televisión y una famosa reportera dice: gracias. Nada más le faltó decir gracias a Dios. Gracias porque el 1 de diciembre se acaba la corrupción. Escúchenme. El 1 de diciembre no se acaba la corrupción. No se va a acabar la corrupción. No me importa del partido que seas. No se acaba la corrupción. No estoy en contra de ningún partido. Estamos a favor de nuestro presidente electo y vamos a seguir orando con fuerza por él. Y esto muchos líderes, aún pastores, lo creen. Sí, el 1 de diciembre se acaba, nada más se sienta ahí el presidente y el nuevo gobierno, se va a acabar la corrupción. Mentira, la Biblia dice que la corrupción es un pecado. Y el pecado, ¿verdad? En Romanos 8:21 dice que el mundo está en esclavitud por la concupiscencia y por el pecado del mundo. Es un pecado. Y dice en 1 Corintios 15:24, hasta que regrese Jesucristo, el pecado va a ser sacado y la corrupción va a ser sacada del mundo. Ningún gobierno, ningún político, ningún general, ningún gobernador ni diputado, nadie puede sacar la corrupción. Es parte de la humanidad. Solamente la iglesia puede sacarlo. Entonces, ¿qué están haciendo estas cosas que están pasando? Pues fácil, que abren los ojos, están inutilizando la iglesia. La iglesia no es suficiente para quitar la corrupción. El gobierno tiene que quitarla. Entonces la iglesia, ¿qué queda? Inservible. Nosotros vamos a controlar la moral, dicen ellos. Nosotros vamos a controlar la moral de nuestros hijos. La iglesia no puede. ¿Por qué no puede? Porque tú no predicas. Hasta que tú te levantes y prediques y digas: no, esto no puede ser, estas son áreas estas áreas no son del gobierno, son de la iglesia. Entonces nosotros hacemos lo que tenemos que hacer: ir y predicar el evangelio. Y tú te puedes estar quejando de que los gobiernos y que los políticos estás haciendo lo tuyo, que es predicar la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. ¿Quién no predica? Pues una persona que está bajo el influjo del pecado. Tú eres un gran predicador, tienes un llamado hermoso a predicar, no sé, a lo mejor Dios te va a mandar de misionero, pero como tienes una doble vida ahí, que tú estás simpatizando con esa doble vida, Satanás te tiene agarrado de la pata con una cadena y no puedes hacer lo que Dios te dice porque tú estás simpatizando con una mujer que no es tu esposa o con un pecado habitual.
Entonces no vas a poder salir adelante hasta que tú no rompas esa cadena, y entonces vas a tener el concepto de lo que Dios quiere que tú seas en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Esto es de veras que a mí me hierve la sangre. Es un ataque frontal contra la iglesia. Es un ataque, o sea, el mundo no odia más que a la iglesia, entendamos. Nosotros no somos del mundo. El mundo nos odia, aunque nosotros los amamos y les predicamos, pero ellos nos odian. Primera oposición que tuvo Moisés. Vamos aquí en la primera oposición. Son 5 oposiciones, 5 veces que él se resiste. La primera está en el Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? O sea, él inmediatamente, la primera oposición: ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Verdad? Él se sintió, él dijo: no, pues yo ya renuncié, yo ya soy un pastorcito, mira, ya me porto bien, ya dejé mi vida habitual, mira, ya dejé mis amantes, ya dejé el dinero. Y pregunta: ¿qué no había sido llamado a servir? Sí. ¿Y qué le pasó? Se acostumbró. Ay, hermano, yo ya sirvo aquí, estoy aquí en la alabanza, soy de Cádiz y pues predico, y lo demás. No, pues yo, mi familia, pues oro por ellos, pero pues no les predico porque se enojan. Entonces no estás haciendo lo demás, estás haciendo para que alguien te vea. Y eso pensó Moisés. Dice: no, pues yo estoy sirviendo. Y él sabía perfectamente que tenía que servir. ¿Qué le contestó Dios en el versículo 12? Y él respondió: vete, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado a Egipto al pueblo para servir a Dios sobre este monte. O sea, de que los vas a hacer, lo vas a hacer. Segunda posición, está en el versículo 13. Él otra vez, ¿verdad? Otra vez, aquí tuvo la oportunidad de arremeter contra Dios y sacar otra excusa. Versículo 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Ellos me preguntarán: ¿cuál es el nombre? ¿Qué le responderé? Fíjate qué pregunta tan tonta, ¿no? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo? O sea, miren, él sabía cuál era el nombre de Dios. Él sabía, más bien como que quería saber: ¿y qué les digo? ¿Quién eres? ¿O qué vamos a hacer? O sea, un argumento tonto, nefasto, cruel, de una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios. Los patriarcas conocían perfectamente el nombre de Dios, que es Yahweh, que es YahWeh. Es lo que se le llama el tetragramatón. Es difícil de pronunciar porque le faltan vocales. Más tarde, un grupo de personas, los masoretas, ajustaron a Adonai. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? De Yahweh. Y después al español le agregaron otras letras para poderse pronunciar y quedó en Jehová. Entonces Jehová, Yahweh, Adonai, es Dios. Como muchos, ¿verdad?, judíos mesiánicos quieren que tú digas el nombre de Jesús, ¿verdad?, en hebreo o en arameo. Y entonces yo a ese tipo de personas les digo: ¿en qué país naciste? ¿En qué país naciste? No, pues en México. Pues llámale Jesús. Si naciste ¿verdad?, en Israel, pues le mencionas por hebreo. Y si naciste en chino, pues le llamas como chino. Y si naciste en japonés, pues en Japón, pues le vas a hablar como japonés. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Qué diferencia nos hace? Es Dios y Él sabe. Ahora, no tienes que decirle propiamente por su nombre, por su grandeza. Jesucristo nos dejó otro camino
mejor. Cuando él estaba en la cruz dijo, Abba Padre. Abba Padre. Y Abba Padre significa bendito papito. Elí, Elí, lama sabactani, papito lindo, le dijo papito. ¿Quién le puede decir papito? Alguien que lo conoce. Porque alguien que no lo conoce llega y le dice papito, te vas a sentir ridículo, ¿verdad? Te acaban de presentar a tu papá que, ¿verdad?, que embarazó a tu esposo, a tu mamá, y dice, este es tu papá. Ese es mi papá. Sí, este es tu papá. Y vas a decir, oye papito, ¿cómo estás? Qué gusto, que le das un beso. No es cierto. A través del tiempo ya le puedes decir papito. A través del tiempo le dices papito a Dios. Si no es que hasta cuando tú lo conoces. Vamos a ver la tercera posición en el versículo 4. Entonces Moisés respondió y dijo, he aquí ellos no me creen ni oirán mi voz porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? Otra excusa tonta. No tengo autoridad. Es lo que estaba diciendo Moisés. No tengo autoridad. Se sentía muy devaluado. Acuérdense que había sido rico de millonario a mendigo. Entonces él se sentía que había pasado su tiempo, que había pasado su edad, se sentía oxidado, se sentía, ¿verdad?, que había cometido un hecho imperdonable, se sentía que había sido un asesino, y entonces, ¿hasta cuándo él iba a empezar a obedecer? Y dice aquí la respuesta. Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y le echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces le dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. ¿Qué le enseñó Dios? ¿Qué significa la vara? El poder y la autoridad de Dios. Entonces avienta la vara. ¿Y qué simboliza? El poder de Dios en el gobierno humano. Se hace culebra, o sea, se rebaja las normas en el poder humano. Las normas de Dios se hacen y las controla el poder de las tinieblas, que es Satanás, símbolo de la culebra. Y aún un cristiano puede tomarlas y volverlas a recapturar. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Tú vas a seguir teniendo el control de las cosas. Eso es lo que le estaba diciendo. El poder lo vas a tener porque yo te lo he dado. Quinta posición y última. En el versículo 5:13. 4:10. ¿Cuál vamos? ¿La 4 o la 5? La 4, sí, con razón. La cuarta posición. Entonces Moisés, estamos en 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová, dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, que tú hables a tu siervo, porque yo soy tardo en hablar y torpe de lengua. Esto era mentira, porque era súper elocuente. Como alguien que diga, ay hermano, pues si vas a predicar, pues fíjate que ni para los pasajes, porque no te viniste caminando. ¿Por qué no hiciste y te esforzaste en levantarte más temprano? Ok, él dijo, no soy elocuente. Eso es una mentira, ¿no? En Lucas 12:12 me gusta mucho este versículo. Dice, nunca pienses lo que habrás de decir, porque el Espíritu Santo te pondrá exactamente lo que debas de decir. Cuando tú vas con una autoridad y le voy a decir esto, y le voy a decir esto, no, ¿sabes qué tienes que hacer mejor? Señor, dame palabras para que cuando yo esté ahí, yo conteste lo que tenga que decir. En ese momento Dios te va a decir, ok, despreocúpate, y en ese momento has de hablar lo que tú tienes que decir. No pensó en eso. Él pensó, soy torpe. O sea, ay Señor, no voy a obedecer. Entonces, ese ay significó, pues ay, a ver cómo le vas a hacer, ¿no? Y Jehová le respondió,
¿quién dio la boca al hombre o quién le hizo al mudo y al sordo que ve y al ciego? Yo soy Jehová. Ahora pues ve y estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Quinta oposición. Y ahora sí la última. ¿Sí? En el versículo 13, 4:13. Y dijo, ay Señor. Fíjate que es ay sin H, A-Y. ¿Y sabes qué significa? Dolor. Ay, pues qué lástima. Eso es lo que dijo. Ay, qué lástima, pues fíjate que no te voy a acompañar. Eso dijo bandido. Y dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio de aquel que debes enviar. O sea, a mí no me mandes. A mí no me mandes. Qué rechazo tan feo de Moisés a Dios. Y me recuerda que luego yo le digo a hermanos, hermano, te toca predicar o te toca hacer esto, te toca hacer esto. Ay, pastor, ¿qué cree? Le voy a fallar. Ay, no puedo. No me gusta. Fíjese que no, me dan miedo las cámaras, me dan los hermanos, me da un poco de temor. ¿Por qué? ¿No estamos igual que Moisés? ¿En qué nos parecemos con Moisés? En muchas cosas. Porque no queremos hacer lo que Dios nos ha mandado. Por eso decimos, ay, fíjese que justamente ese día tengo una boda. Hermano, las oportunidades de Dios son oportunidades para servirle, para tener galardones en el reino. Tú vas a tener grandes galardones cuando sacrifiques. Tienes que sacrificar alguna cosa. Pastor, ¿tengo que sacrificar a mis hijos? En alguna medida sí. No dejarlos, ¿verdad? Y Moisés, cuando fue llamado, agarró a su esposa y a sus hijos y se los llevó, nunca despegarse de la familia. Pero dice la Biblia que tienes que dejar de amar menos a tu esposa y a tus hijos, y a tu casa y a tu dinero. Amar menos, amar más a Dios. Y cuando tú amas más a Dios, las cosas automáticamente se nivelan. ¿Y qué contestó Dios? ¿Qué le contesta Dios aquí? Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que él habla bien y que aquí se saldrá a recibirle al verte, se alegrará tu corazón? O sea, sabía que venía y le dice, mira, ahí viene y te vas a contentar. Tú hablarás a él, pondrás en tu boca las palabras y yo te estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que habrás de hacer. O sea, Dios le dice, vas a ir porque vas a ir. Y en ese momento, él obedeció hasta que Dios no le habló y le dijo que tenía que ir. Vamos a Job 42 y con este versículo terminamos. Job es otro que también no entendía. Era servidor mediano. Job, hasta que no pasó la prueba de fuego del Señor, Job fue un hombre servidor de medio pelo, dicen ahí los rancheros. O sea, ni tan, ni muy, no figuraba tanto, ¿verdad? Daba ciertos devocionales muy bonitos, pero de ahí no pasaba. Respondió Job 42:1. Respondió, ponle ahí tu nombre, por favor. Ponle ahí tu nombre. Vamos a omitir la palabra Job, ponle tu nombre. Respondió yo a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, fíjate nada más qué conclusión tan hermosa llegó Moisés. Job, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Hasta cuándo se dio cuenta Job? Igual que Moisés, cuando empezó a obedecer. Mientras
tú vas a quedarte parado viendo pasar a todos los demás. Y aquel ya está sirviendo, y aquel ya es pastor, y aquel tiene un grupo grande, y aquel, ¿verdad? Y aquel predica, ha ganado tantas almas, y en su negocio se han convertido tantas personas, y tú estás parado, y tú simplemente eres un espectador. Hasta que tú no te metes al arroyo de Dios, y dices, Señor, voy a servirte, y te animas y empiezas a hacer lo que Dios te dijo, entonces ahí va a tener razón tu vida. En mientras, siempre vas a estar poniendo oposiciones. Vamos a orar. Padre hermoso, bendito Dios, te damos gracias porque tú nos has enseñado que cuántos pretextos ponemos para servir, cuántas cosas simplemente nosotros, Dios bendito, nos oponemos para no hacer lo que tú nos has dicho. Cuando la Biblia dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz del Evangelio. Te suplicamos, bendito Padre, te suplicamos que en este momento tú nos des ese entendimiento, que nos des esa emoción, Señor, por servirte, que vamos a estar, Señor, metidos en lo que tú nos has dicho que hagamos. Quizá no vamos a empezar como unos grandes predicadores o como unos grandes maestros, y a lo mejor nuestro ministerio no sea el más famoso, o nuestro servicio nadie lo aplauda, pero de que tú lo vas a reconocer, tú lo vas a reconocer. Te suplicamos pues, Dios, que tú te manifiestes y nos digas las primeras piedras que debemos de ir pisando, cómo tenemos que empezar a servirte con todo nuestro corazón. Si tú quieres servirle a Dios en evangelismo, en un servicio dentro de la iglesia, ahí en tu casa, con tu dinero, con tus bienes, con tus material, con lo que tú tienes, puedes servir a Dios. Lo que nosotros tenemos que entender y que tú quieres que nosotros entendamos, Dios, que los recursos tú ya no los diste. Tenemos manos, tenemos pies, tenemos una boca y tenemos cosas materiales, Dios, para servirte exactamente como tú quieres, Dios. Te lo suplicamos, Dios. Gracias, porque dice la Biblia que cuando Cristo ascendió al cielo después de morir y resucitar, dio los dones a los hombres. Cuando murió Cristo y resucitó y llegó a la presencia de Dios, Él te instaló dones maravillosos, preciosos en tu vida. Y esto no pudo haber sido posible si tú no hubieses resucitado, Jesús, porque tu sangre y tu sacrificio nos han dado la vida eterna. Ahora, gracias a tus méritos, nosotros estamos haciendo la obra. Te suplicamos, Dios, que tú te manifiestes en este momento, Jesucristo, que te manifiestes, que vengas y que te manifiestes a cada una de las personas que te están oyendo, para que tú les digas que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino por ti. Y para llegar a Jesús solamente tienes que decirle así: perdóname, perdóname, porque yo pensé que iba bien en mi vida, pero ahora me doy cuenta que mi vida no ha tenido sentido. He sido infeliz y quiero volver y sentir esa felicidad que tú ofreces en este momento. Quiero recibirte, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador a partir de este momento y para siempre. Gracias por tus méritos, porque yo nada pude haber logrado. Te recibo pues, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.